Bueno, mi nombre es Roberto Cortés, algunos me conocen, otros quizás no. Y he tenido el privilegio de conocer a Monseñor Bosa Masvidal desde la edad de 8 años hasta que falleció. 8 años no he hecho, por supuesto. Teresita terminaba su intervención con el Congreso Católico Nacional. Yo voy a empezar a partir de ahí. El Congreso Católico Nacional en el año 59 hizo pensar al gobierno de Castro en 3 cosas muy principales. Primeramente, se dio cuenta del poder de convocatoria de la Iglesia, porque aquello fue realmente, si ustedes estuvieron ahí, fue una cosa masiva a pesar del frío y de la lluvia. Fue masivo aquello. Sin contar que desde meses antes, desde Oriente, venía la antorcha con los jóvenes de la Acción Católica caminando por toda la isla y se unían todas las diócesis y todas las parroquias y todo el pueblo como tal. Se dio cuenta también, por supuesto, del compromiso, de la calidad, de la entereza y la valentía de los jóvenes de Acción Católica, primeramente, y de otros jóvenes también que no eran, por supuesto. Y se dio cuenta, en tercer lugar, de la fe de ese pueblo. Una fe que, a pesar de 50 y pico años de comunismo, ahora cuando la Virgen de la Caridad recorrió toda Cuba, salieron la gente, muchos creyendo en lo que fuera, otros sin creer, porque la Virgen sencillamente llama a las personas. Yo pienso que a partir de estos postulados, el gobierno marxista pensó y dijo lo siguiente: a esta gente hay que cortarle los pies, porque si esto fue aquí, en un evento totalmente religioso, por supuesto, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, porque eso fue después, el día siguiente, en la Tropical, con un credo social muy importante que pronunció el señor Alberto Martín Villaverde, algunos se recordarán, si no pueden, bajan a internet y lo buscan, que en ese momento hablarle a alguien de la doctrina social de la Iglesia iba a decir, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, ya en ese momento se estaba hablando en ese Congreso. ¿Qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, sobre todo, los dirigentes del Partido Socialista Popular, que empezaron a introducirse en el gobierno de una forma, no vamos a analizar cuál, empezaron a hacer ataques a la Iglesia y el gobierno, por supuesto, empezó a secundarlo. Ya había dicho Santiago, en la parte oriental de la isla surge una figura en el episcopado cubano, Monseñor Enrique Pérez Serante, el cual, que ustedes saben, que salvó a Fidel, en fin, y era realmente, aunque español, muy cubano, y que por supuesto pues era un abanderado de la justicia social y por supuesto eminente, un hombre santo, diría yo. Cuando las cosas se empiezan a complicar, empiezan a hacerse conocer en Cuba las llamadas pastorales. Pastoral es una carta que emite un obispo de una diócesis y dará a conocer a todo el público para iluminación, por supuesto, del pueblo. Y entonces recuerdo aquí más o menos algunos títulos que quizás ustedes conocen o si no los pueden buscar. Roma, Moscú, ni traidores ni parias, en defensa de la paz, toda una serie de cartas pastorales que Monseñor Pérez Serante empieza a escribir porque es evidente ya la penetración comunista en el gobierno que estaba en ese momento en Cuba. Y a pesar de todas las advertencias, de todas las posiciones muy claras de la Iglesia, que, como decía Teresita, manifestaba su apoyo a las cuestiones sociales en ayuda al pueblo, a pesar de eso, los ataques se hacían cada vez más frontales. En 1960, el Papa ya fallecido, bueno, el santo, San Juan XXIII, nombra un obispo auxiliar para Cuba, nombra 2, Monseñor José M. Domínguez y Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, los 2 como obispo auxiliar de La Habana. Poco tiempo después también fue el de Pinar del Río, Monseñor Rosas, pero bueno, se estaba un poco que rejuveneciendo el episcopado, porque ya incluso la figura de Monseñor Cardenal Artiega, muy atacada por los castristas, ya aparte también estaba muy mayor, había falta una renovación. Monseñor Bosa emite, después de su ordenación episcopal, una carta muy importante llamada "Es realmente
verdaderamente cristiana la revolución social que se está celebrando en Cuba. Esa carta fue realmente explosiva, por supuesto. Dese cuenta que de los obispos que había en aquel momento eran 6, 2 auxiliares, sobresalía en Oriente Enrique Pérez Cerante, y a partir de ahí, Monseñor Bosa Masvidal, que escribía casi todos los días en el periódico Prensa Libre, por supuesto, hablando todo de justicia social y por supuesto cosas que molestaban al sistema. Cada día se hace más cruenta la represión. Se interviene a los colegios católicos, se intervienen, y al intervenir los colegios católicos, por supuesto, empieza entonces la expulsión de la mayoría de las órdenes religiosas masculinas y femeninas en cantidades de cientos. Los barcos, me recuerdo que el Marqués de Comilla era aproximadamente 130 sacerdotes en ese momento, que sé yo. Avanzando un poco, y perdona que vaya muy rápido, pero ahí está el verdugo que está aquí a mi lado, se produce la invasión de Cochinos en el 61, y después que termina la invasión, a los pocos días toman preso a Monseñor Evelio Díaz, a Monseñor Bosa Masvidal, al padre Arnelio Blanco, al padre José Oriol Tremoleda, sacerdotes más, otros 3 o 4 más que no recuerdo el nombre, y varios hermanos maristas. Los retienen en el G2 durante 12 días, sin ninguna explicación, inclusive. Después los sueltan, y por supuesto, una vez que soltados ya están, como decían, fichados, por supuesto, ahí. Sigue ocurriendo las cosas, y entonces va a ocurrir lo siguiente. Va a haber un hecho que va a marcar una etapa en la historia de la Iglesia en Cuba, y es que ya sencillamente se quitan la careta totalmente y se va a producir los sucesos del día 10 de septiembre del año 1961. La festividad de la patrona se celebraba, bueno, en toda la isla, ¿no? Pero en Occidente, en la parroquia mía, la parroquia de la Caridad, se hacía una procesión siempre el domingo siguiente a la fiesta, si es que no coincidía, una procesión que caminaba por todas las calles, Galeano, Zanja, llegaba al Capitolio, daba vuelta, en fin, con una demostración de público increíble, no solamente los feligreses de la parroquia, sino venían muchos fieles de toda la provincia de La Habana. Y que resulta que, antes de eso debo decir lo siguiente, se empiezan a ocurrir una serie de incidentes contra las iglesias en muchas provincias, y en Camagüey hubo realmente una represión grandísima. A consecuencia de eso, muchos sacerdotes tienen que emigrar, tienen que irse, y fueron a parar a la Caridad. Me recuerdo el padre Bazán, el padre Cortina, el padre, no recuerdo el nombre, y el padre Botey Escolapio, que no se había ido cuando cerraron el colegio, se quedó allí como tal. Formaron una comunidad maravillosa sacerdotal, eran como 5 o 6, se sumó el padre Arnelio que era de allí, el padre Wong, el padre chino que atendía a la comunidad china. Y entonces, estando en esos, llega el día de la fiesta y se reúnen ellos y se plantean la situación de ¿hacemos procesión este año o no? Porque en Semana Santa de ese año hubo una procesión de Vía Crucis, el Viernes Santo, que fue multitudinaria. Fue realmente algo increíble. Parece ya que, debido a las cosas y viendo aquello, pues se crea este clima en el Día de la Caridad. Le dicen al Monseñor Bosa que sí, que puede hacer la procesión. Y el día antes lo citan que la procesión tiene que ser a las 7 de la mañana, no a las 5 como siempre. Monseñor sencillamente dice, no puede ser, la suspendemos porque ya no tenemos acceso ni al periódico, ni a la radio, ni a la televisión, y por supuesto no se va a dar la procesión. Me recuerdo que ese día yo era acólito de la iglesia. Monseñor nos llama, le decían el pequeño clero, porque éramos como 20 muchachos. Nos llama a nosotros y algunas madres que estaban ahí le dicen, no mandan a los muchachos por la tarde que no va a haber procesión. No va a haber. Bueno, nos fuimos todos para la casa, pero algunos más y yo, por supuesto, dijimos, vamos a ir. Vamos a ir porque, por supuesto, yo le dije a mi mamá, voy para el cine. Y lo que fui para la iglesia. Qué susto pasé aquel día. Bueno, aquel día sencillamente pasó lo siguiente. La gente se empezó a congregar, muchos porque no sabían de la prohibición, otros porque sabían pero iban a ir, y los alrededores de la iglesia que tienen las calles Salud, Campanero, Salud y Manrique, se empezó a llenar de una forma tal que no había carro que pasara por allí. Los ánimos se caldearon, habían personas que querían sacar la procesión, personas del sistema que querían impedir la procesión, en fin. En la esquina de Campanero y Salud había un café.
un café que todos nosotros, al terminar la misa, siempre íbamos a desayunar, etc. Y ahí trabajaba un muchacho llamado Arnaldo Socorro, mayor que yo, me llevaba como 3 años, que era miembro de la Juventud Obrera Católica. Y ese día, él estaba allí. De un balcón vecino, por la calle Salud, enfrente, tiran un cuadro de la Caridad y todo el mundo dice, procesión habrá. Él toma el cuadro y a la sazón se oyen disparos y un miliciano por la espalda lo mata. Eduardo de la Fuente, que no está aquí, no lo veo, fue testigo presencial. Yo realmente no vi eso, yo estaba, así verdad, escondido, porque me iba a caer a palo. Lo llevaron rápidamente para el emergencia, que estaba más cerca, y por supuesto falleció ahí. Lo irónico de esto es que el gobierno le dijo a la familia, el muerto será suyo por el entierro de nosotros. Y entonces, por supuesto, lo enterraron como un mártir de la revolución, porque el padre Agnelio Blanco, desde una ventana de la iglesia, le había disparado un tiro. Agnelio se iba todos los viernes a Pelada de Pino, no regresaba hasta el lunes, porque no había sacerdote ya, y él iba toda la semana. Por supuesto, eso no trascendió esa denuncia porque él no estaba aquí, por supuesto. Para colmo del cinismo, si ustedes van a Cuba alguna vez, en la esquina de Campanario y Salud hay una placa donde estaba el café que hicieron los comunistas al recordado Arnaldo Socorro, mártir de la revolución, matado por los curas. ¿Qué le parece? Bueno, este incidente, por supuesto, fue realmente terrible. Si van a la Caridad que un día todavía van a ver las marcas de los disparos en las paredes gordas, pero todavía se ven las marcas de los disparos. Y por supuesto que a los pocos días, se fue el día 10, el día 12, Monseñor Bosa intenta ir a la Nunciatura a explicar lo que había pasado. Y ahí sencillamente lo toman preso. Lo toman preso, lo retienen y ahí está hasta el día 17 de abril. Mientras tanto, habían hecho una recogida muy grande de 130 sacerdotes y hermanos, etcétera, en el barco el Covadonga, por supuesto, sin pasaje ni mucho menos. Estaba la gente que le dijeron al capitán que bajara a la gente, le dijo que no podía ser, que tienen su pasaje, y por supuesto todo ese personal que iba a añadir iba a ir de polizón. Por supuesto, Monseñor Bosa, sin afeitarse, sin bañarse, con la misma ropa que tenía, barbudo, etcétera, lo llevaron, no sabía para dónde, y lo dejaron allí. El que faltaba para que el barco se fuera era él, un obispo cubano. Ahí sucede un hecho que, bueno, todo el mundo posiblemente conoce. Miliciano lo trata, lo tira en el barco, etcétera, etcétera, y el que recibe el barco sencillamente se arrodilla y le pide la bendición. A partir de ahí comienzan las reuniones del clero en la diáspora. Ese grupo de 31 sacerdotes en los que están, todos ustedes saben que estaba Monseñor Agustín Román, que era sacerdote cuando aquello, marchan de Cuba al exilio. Y un periodista en España cínicamente le pregunta a Bosa cuando llega, ¿es que Dios se ha olvidado de Cuba? Y Monseñor le responde, no, es que sencillamente Cuba ha salido a misionar al extranjero. Increíble, ¿verdad? Así mismo es. Roberto, 3 minutos para el cierre. 3 minutos. El verdugo, increíble. Hay muchas cosas que he dejado de decir realmente porque por problemas de tiempo, pero quiero decirle que la expulsión de Bosa y de estos sacerdotes fue quizás la máxima expresión del ataque del comunismo contra la Iglesia. Después de eso, muchos jóvenes, bueno, compañeros no, porque eran mayores que yo, de la Parroquia de la Caridad, de la Juventud Católica, sufrieron cárceles 7 a 9 años. ¿Por qué? Porque eran de ahí. Eran jóvenes de Acción Católica de allí, exclusivamente por eso. Yo quiero decirle lo siguiente. Este periodo histórico fue un periodo muy fuerte, en la cual la Iglesia vivió un tiempo de, no de silencio, diría yo. Yo viví en mi parroquia lo siguiente. Cuando se fueron ahí, la iglesia se quedó cerrada. La invadieron milicianas y milicianos. Y por las ventanas se veía la ropa interior colgada ahí de esa gente que estaban ahí adentro. Por suerte, los padres canadienses después se encargaron de la iglesia en un momento de transición y no a la normalidad, porque como decía Santiago, mucha gente desertaron lamentablemente, pero se fue de nuevo nutriendo su iglesia de fieles. Y hoy en día, como todo el mundo sabe, a pesar de viento y marea, la iglesia, formada por hombres, está allí.
y está en Cuba todavía haciendo una labor realmente increíble, con sus defectos, sus altas y sus bajas, pero realmente existe. Si alguno de ustedes no le dieron el libro de Monseñor Bosa, las notas autobiográficas, la puede recoger al final allí. Muchas gracias.